Bueno, está la ministra Patricia Bullrich acá. Yo voy a tratar de hacer un editorial breve y corto porque lo importante esta noche es escuchar a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Pero lo que estamos discutiendo con Eduardo no me parece una discusión menor. Estamos planteando, yo lo planteo, atentados anarquistas ya lo sabemos, son atentados. ¿Son atentados terroristas? Y en ese sentido quiero decirte algo de antemano, antes de seguir. A pesar de que mucha gente, yo sé que mucha gente, muchos analistas quieran minimizar los hechos o naturalizarlos, la bomba que intentaron poner, bueno, que pusieron, pero que por suerte no mató a nadie, Analía Salcedo y Hugo Rodríguez en la tumba de Ramón L. Falcón, en el cementerio de La Recoleta, y la que puso debajo del auto de Bonadío, una y la otra que arrojó en el patio de la casa del juez, el autodenominado anarquista Marcos Viola, fueron, más allá del resultado, lo que en una buena parte del mundo se conoce como atentados. Y en alguna buena parte del mundo, si me apurás, digo si me apurás, podrían configurar atentados terroristas. Se lo voy a preguntar a la ministra ahora. Es decir, acciones pensadas y ejecutadas para generar y provocar pánico y terror. Pánico y terror. Yo sé que la Argentina es un país raro. Yo sé que la Argentina es un país raro. Hay una tendencia a minimizar e incluso a justificar. A veces se minimiza, a veces se naturaliza y a veces se terminan justificando los hechos. Hay una tendencia a presentar, por ejemplo, a estas personas, Analía Salcedo, la persona que lo acompañaba, Marco Viola, como románticos incurables que un día decidieron inmolarse para luchar contra el sistema y llamarle la atención al mundo. Hay una tendencia, no la voy a negar, yo no la voy a negar, hay una tendencia. Y además se mezcla todo, la derecha, la izquierda, pero la tendencia es esa. Che, ¿fue tan grave como parece? Hay una peligrosa tendencia a explicar que como las bombas son de origen casero o no tienen la potencia de los explosivos que hicieron volar la Embajada de Israel o la sede de la AMIA, habría que minimizar los hechos y dar vuelta a la página. Como si estuviéramos hablando de una serie de ficción. Bueno, yo tengo algunas noticias para darte, que quizá con tanto bombardeo de información no terminas de asimilar. Estas bombas, si te explotan lo suficientemente cerca, pueden matar a una o más personas. Hoy se lo preguntaba a Diego Gorgal, que está acá, politólogo, especialista en seguridad. Cuando termine de hablar con la ministra, hablaré con él. Y luego también hablaré con Marcelo Birmacher, cuyo hermano lo mataron en hay que entenderlo como un atentado también, si mal no recuerdo, en Israel. Analía Salcedo, sin ir más lejos, estuvo muy grave. Yo no sé cuál es el estado de salud ahora. Está muy grave, Está en terapia intensiva en el hospital. Bueno. Y más allá de que perdió 3 dedos de una mano, pudo haber muerto si el SAME no la atendía a tiempo. Yo hablé con la gente del SAME. Mirá, esto era una cuestión de tiempo. Si llegamos un poco más tarde, se moría. De hecho, los artefactos que usó Marcos Viola, yo no sé, ahora se lo voy a preguntar a la ministra, que otra de las preguntas que le tengo que hacer. Me dijeron que eran de mayor poder todavía que el que pusieron. Es mucho más complejo el que apareció en la casa desde el punto de vista técnico, el que apareció en la casa de Bonadío, que los artefactos, esos 5 artefactos conectados en el mausoleo de Ramón Falcón. Bueno. Luis, sin embargo, se cree que todo lo hicieron en la calle Pavón, ¿eh? Eso es lo que hasta ahora se cree. Está bien, vamos a compartir esta información con la ministra, porque quiero terminar con el razonamiento. De manera que las bombas que usó Marco Viola también pudieron haber matado a personas, si hubiese estado lo suficientemente cerca a esas personas. Es más, el juez federal, Claudio Bonadío, estaba en su casa del barrio Belgrano, porque a veces yo te confirmo la información y te la refresco. Estaba en su casa
del barrio de Belgrano en el momento en que Viola arrojó la bomba y cayó en el patio. Y no quiero ser melodramático, pero si hubieran asesinado al juez Bonadío, habría sido un crimen de altísimo impacto institucional. Un magnicidio. Uno muy similar o muy parecido al que terminó con la vida del fiscal Alberto Nisman. Fuentes muy cercanas al juez, me dijeron esta misma tarde que Bonadío piensa, no quiere especular públicamente porque es una tarea del juez Ercolini, pero que Bonadío piensa que el ataque contra su persona tiene más que ver con la inminencia de la cumbre del G20, que está por venir, que con los cuadernos de la corrupción. Y que él piensa, me dijo esa fuente muy cercana a Bonadío, que en todo caso su atacante y los supuestos terroristas del cementerio no parecen muy profesionales, que digamos. Parecen medio chantunes. Pero en todo caso, esa es una interpretación del juez. Porque otra puede ser, tranquilamente, y escuchen esto, que quieren sacarse de encima al juez que tiene la causa de corrupción más relevante de la historia argentina. Presta atención. Fíjate la cantidad de amenazas, y esto es información pura, que tuvo Bonadío desde que empezó a investigar las causas vinculadas a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, como Tesur, el memorándum de entendimiento con Irán y los cuadernos de la corrupción. Fíjate, yo te voy a describir una por una, las amenazas, ¿eh? Ojo, me detengo acá. No estoy responsabilizando a Cristina Fernández de Kirchner por esto, ni de casualidad, ni de costado, ni a nadie en particular. Solamente estoy reproduciendo información, hechos. Hasta el día de hoy, y desde que empezó con esas causas, Bonadío recibió las siguientes amenazas. Una carta con letras de diferentes diarios, ¿vieron como las de las series? Sí, recortadas. Sí. Recortadas. Como las que se ven en las series, amenazándolo de muerte. Un escrache en la puerta de su casa, agitado por militantes identificados con el kirchnerismo, en la puerta de su casa, con mucha gente, ¿eh? La pintada en el estudio de grabación del hijo de Bonadío que mostramos ayer. Villortúzar fue eso. Villortúzar. El estudio de grabación del hijo de Bonadío. ¿Cuántas van ya? 3. 4. 3. Una carta que le tiraron por debajo de su despacho, advirtiéndole: cuide a su hijo, le están armando una causa por drogas. Una fuente muy cercana al juez Bonadío negó hoy terminantemente, nosotros tenemos la duda, que él jamás haya usado un chaleco antibalas. Sí, obviamente hay más seguridad ahora en Comodoro Pi. Lo que sí se sabe es que Bonadío, por decirlo de alguna manera, más allá de su interpretación, es un temerario. ¿Qué quiero decir con esto? Que él cree en algo que alguna vez dijo el expresidente Carlos Menem: nadie muere en las vísperas. Que significa, hablando mal y pronto, que uno puede morir cuando a Dios o algo que está ahí arriba, o a alguien que está ahí arriba, se le ocurre, cuando lo decida. Y cerca de Bonadío también dicen, o ponen como ejemplo la muestra de Néstor Kirchner. ¿Qué chaleco me voy a poner?, dice Bonadío. Si Kirchner, viste cómo murió en el momento menos esperado. Esta es una cuestión que no tiene que ver con lo que elijamos nosotros. Y dicho sea de paso, Kirchner no es que haya una muerte mejor que la otra, pero de forma menos épica. No murió de una forma épica, murió de muerte súbita. Pero volvamos a la maldita costumbre de naturalizar o minimizar. Esta mañana Gorgal, que insisto, es politólogo y especialista en seguridad, interpretó que los ataques de las últimas horas no deben tomarse como hechos aislados. Ahora voy a ir a la ministra, que es la que tiene la voz para mí autorizada. Pero recordó, y algunos de estos hechos los recordó acá también Patricia Bullrich. Claro, lo que pasa es que en el medio de tanta información, uno a veces se le pierde. Pero si vos empezás a vincular los hechos, como debe hacer la inteligencia de seguridad, tienen otro contexto. Recordó Gorgal que solo en lo que va del año sucedieron 7 hechos que podrían seguir un hilo conductor con lo que pasó en las últimas horas. Y aclaró que no todos, algunos sí, pero no todos habían tenido la difusión pública o la repercusión masiva que está teniendo esto. Y empezó a describirlos, lo voy a decir rápidamente. 16 de enero de este año,
en un destacamento policial de Villa Boj, en la provincia de Buenos Aires, alguien dejó un paquete explosivo que no llegó a detonar. Mezclados entre los elementos de ese paquete que debía explotar, había unas chapas que pedían la liberación de los presos del Congreso, que habían estado en la marcha vinculada con la ley de los jubilados, y amenazaban de nuevo al juez Bonadío. Sí, sigamos con... Dejemos la información adicional para después. Quiero ir con la ministra enseguida. Fue en ocasión del debate por la reforma jubilatoria. Había habido varios arrestos, no sé, una decena. Además, había otra chapa, como te decía, e insisto, con una amenaza, una nueva amenaza al juez Bonadío y también a su familia. 3 días después, el 19 de enero, en la puerta de la comisaría de Santos Lugares, se deja un cajón con un maletín, con un explosivo casero. Claro, yo leía, sin contexto, como nos pasa a todos, una bomba casera, y nos da la sensación de que es un petardo. La bomba fue detonada por peritos explosivos. 28 de junio, Barracas, Ciudad de Buenos Aires. Un explosivo detonó, lo hicieron detonar expertos, en el baño de mujeres de la comisaría 28. También era una bomba casera. 13 de julio de este año, en Esteban Echeverría, en la comisaría de Transradio, se detonaron 3 de 5 explosivos, también armados de manera casera. Corríjame o corregime, Borgal, si me estoy equivocando, pero me estoy basando en los datos que me diste vos y que pude chequear. El mismo día, en la localidad de Caseros, provincia de Buenos Aires, se denuncia la existencia de otro artefacto que se encontró en la vía pública. El 1 de agosto, en el departamento de Caballería de Avellaneda, se encuentran explosivos de fabricación casera. Van sumando, ¿no? El 28 de agosto, estalla un explosivo en Dock Sud. Eso me lo avisó la ministra. Bueno, me lo avisó, dio la información la ministra. Y la ministra me decía, che, es grave. Explotó en Dock Sud estalló un taller y los explosivos, mientras los estaban preparando, estallaron. La persona que la debieron herir, luego fue arrestada, debió estar herida, luego fue arrestada, y creo que todavía lo está. Creo que todavía lo está. Pero te voy a dar un dato que hasta donde yo sé, no sé si es inédito, pero que también ayudaría a configurar el delito de atentado terrorista. Parece que Analía Salcedo y su acompañante, ¿cómo se llama eso? Hugo Rodríguez. Hugo Rodríguez. Iban sin celulares. ¿Para qué? Para no ser rastreado a través de las celdas. Pero sin embargo llevaban una cámara fotográfica. Sí. ¿Para qué? Para registrar el hecho. Se supone, y suponen los investigadores judiciales, que esa cámara la llevaban para registrar imágenes que después del ataque a la tumba de Ramón L. Falcón iban a multiplicar. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solo pensaban provocar un enorme daño, sino que además tenían pensado hacerlo público, multiplicarlo, que por supuesto es una de las formas de generar terror y que está encuadrada en actos terroristas. Y como si esto fuera poco, yo no quiero vincular una cosa con la otra, acaban de detener el Ministerio de Seguridad a 2 personas aparentemente vinculadas a la organización Hezbollah, es decir, la primera organización que el fiscal Nisman presentó como la autora del atentado contra la AMIA. El mismo fiscal que, según los peritos, no se habría suicidado, sino que habrían asesinado. Y para terminar con esto, que es conceptual, yo no creo que se trate de una barrita de posadolescentes que le gusta jugar al anarquismo romántico. Para armar estos explosivos y para hacer semejante despelote, alguien tiene que haber puesto plata. Alguien tiene que haber financiado esto. No creo que sean ni tan románticos, ni tan espontáneos, ni tan inofensivos como podrían parecer a primera vista. ¿Quién tiene la información más importante antes de que vaya a hablar con la ministra? Ya me siento con ella. Facundo Pastor. Facundo Pastor. Esta es información exclusiva. Sucedió en el cementerio. Dale, Facundo, adelante. Mira, Luis, vas a ver imágenes que te van a sorprender porque son los segundos posteriores
a la explosión de los artefactos que acabas de mencionar. Son imágenes exclusivas en donde se ve cómo este hombre traslada a la mujer herida, cómo la carga en sus brazos y se la lleva. Repito, son imágenes tomadas en altura, segundos posteriores a la explosión. Seguí la imagen, Luis. Primero el hombre la alza en brazos y la saca del lugar a la mujer herida, pero rápidamente aparecen testigos. Chicos que estaban caminando por el cementerio, aparecen los primeros testigos. La chica mira para el lado del mausoleo de Ramón Falcón. El chico sale corriendo porque se asusta. La chica se da cuenta que alguien vuelve. ¿Quién es? Justamente este hombre, Hugo Rodríguez. ¿Qué va a hacer? Empieza a descartar ropa, a sacarse parte de ese disfraz que aparentemente llevaba. Y se va a desesperar porque no logra sacarse la camisa. Ya está ensangrentado, camina de un lado a otro, tiene un pañuelo en el cuello. Se desespera porque no logra sacarse la camisa. ¿Qué está haciendo? Tirando parte de los elementos que tiene. La bomba ya explotó, la mujer ya está herida, este hombre la sacó del lugar, se sometió a testigos. Ahí vuelve a empezar la imagen, Luis, te la muestro una vez más. Así traslada a la mujer herida. Claro, bueno, se empieza a desesperar también porque porque ya había explotado la bomba, ¿no? Eso está claro. Exactamente, lo que se ve digamos, acá más cerca de la imagen, más cerca del título nuestro, es el mausoleo de Ramón Falcón. Claro, chicos que estaban dando vueltas por el lugar ven lo que había pasado, escuchan lo que había pasado y son los primeros testigos que llegan. El chico se asusta tanto que sale corriendo, deja a su amiga en el lugar y ahí vuelve este hombre a la escena, seguramente para descartar, sacarse la ropa. Este hombre hoy está detenido, se llama Hugo Rodríguez, estaba oficiando de ocupa en un lugar. Las imágenes son esclarecedoras y ayudan a reconstruir los segundos posteriores a cómo se activó justamente el artefacto. Vos fíjate que no puede en la desesperación sacarse la camisa, va y viene, ya está ensangrentado, queda prácticamente sin ropa. Impresionante, impresionante. Son imágenes, repito, que ayudan a reconstruir, Luis, y son imágenes exclusivas y muy sorprendentes. Bueno, Lucía Salinas, buenas noches. Facundo Pastor, ya te saludé. Hugo Machiavelli, buenas noches. Compartamos esta entrevista con la ministra. Ok. Ministra, bueno, gracias por venir. Por favor. Es algo serio esto, ¿no? Muy serio. Sí, el hecho de que haya grupos organizados que hayan producido estos atentados el día de ayer, que están absolutamente concatenados ambos, planificados y organizados por una célula, una organización, una asociación ilícita, el nombre que le querramos poner, y que todo indica que tienen como objetivo, digamos, lo que tiene como objetivo el anarquismo, que es la destrucción del Estado. Es típica la conducta anarquista de pegarle a la policía, en este caso además en el aniversario del asesinato de Ramón Falcón, y a un juez federal de la República. La verdad es que estos hechos son graves, nosotros así lo tomamos, pero también es verdad lo que decía al principio, de que estos no son los primeros hechos. Tenemos varios que, si bien no pudimos lograr tener los autores, o porque estaban con las caras tapadas, o porque lo hicieron en horarios y en situaciones en los que no se pudo comprobar o no había posibilidad de comprobar las identidades, tenemos, además de todos los que ustedes describieron, una bomba de iguales características en el departamento de la Policía Federal Argentina. ¿Cuándo? Hace aproximadamente un año, con ¿Ya una una persona que bomba está casera en el departamento? en un auto, ¿sí? Muy cerca. Pasó en una de las calles laterales del departamento de policía. ¿Y la dejaron ahí? Hay una persona detenida y la otra que se escapó, que estamos analizando las caras a ver si no es uno de los que hoy está actualmente detenido. Perdón, ministra, ¿por qué? Bueno, usted dijo célula, organización o asociación ilícita, que lo determine la justicia. Sí. ¿El concepto de atentado terrorista está dentro de las posibilidades que ustedes analizan como investigadores primarios? Sí, bueno, la conducta es una conducta terrorista, es decir, poner una bomba en la casa de un juez federal, poner una bomba en
la tumba de un ex jefe de la policía o jefe de la Policía Federal, simbólicamente, son conductas terroristas. Y Es decir, ustedes vinculan tienen a lo- como objetivo sembrar el terror. Eso es una conducta terrorista, Terrorista. claro. Entonces son hechos que nosotros los venimos siguiendo desde hace un tiempo, porque tuvimos una bomba en Indra, la bomba en la Policía Federal, la que describió, tuvimos dos atentados contra las sedes de Gendarmería después de movilizaciones, es decir que hemos tenido en varias ocasiones situaciones de extrema violencia que al no poder identificar a las personas, pero sabíamos cuáles eran las orientaciones y cuál era el modus operandi. No se pudo determinar en ese momento exactamente el autor. En este caso, en ambos casos, el mismo día, con unas horas de diferencia, están las 3 personas detenidas, también está detenida la mujer herida, están detenidas las 3 personas, hay indicios muy claros, están los mapas, la planificación en las casas, cómo estaban planificando, dónde iban a poner las bombas, en qué lugar, es decir, que todo lo que son los actos preparatorios está también verificado y se encontró en 2 lugares material para hacer una cantidad importante de bombas de este tipo. Necesitan dinero para eso. Necesitan ser financiados. Bueno, hoy estamos también investigando la procedencia del material. ¿Y? Bueno, ya vamos a ir dando a conocer las cosas. Hay temas que tienen que ver con secreto de sumario, pero estamos trabajando muy al lado del juez Ercolini, que es el que tiene las 2 causas, con la investigación de la Policía Federal y la Policía de la Ciudad. Ministra, le quiero preguntar esto. Hugo primero, antes de ponerlo en el aire, decime si es lo que yo creo que es, Hugo. Si es algo de las últimas horas, no lo pongamos en el aire. Ese audio que vos me pasaste, que denunciaba un presunto atentado a la Policía Federal, al Departamento de Policía, ¿corresponde a lo que está diciendo la ministra, que pasó hace un año? Hugo, lo que Luis, vos me pasaste, ¿sí? lo que se sabe es que la misma persona que llamó desde la cárcel de Marcos Paz ¿Y hizo... cuándo llamó? Hoy llamó una persona. Oye, a ver, ¿puedo poner el audio? Usted se da cuenta del audio del que hablamos, ¿no? ¿Puedo poner el audio? No pongo en riesgo nada si pongo el audio. No, Bueno, ya creo que... presenta el audio, Hugo Machiavelli, dale. Se trata de una persona que llama al 911 de la cárcel Marcos Paz. La operadora del 911 le pide identificación. Él no da sus datos, pero dice concretamente que hay un artefacto explosivo en el edificio central de la Policía Federal. A partir de ahí se hace una serie de cuestionamientos por parte de la operadora. Es importante, Hugo, decir que Sí. sobre el final da el nombre esta persona, DNI, pabellón, y que este llamado corresponde, es reciente, a las últimas horas, ¿sí? Exactamente, Luis, escuchémoslo porque si no vamos a confundir Sí. más a la gente, por favor, Hugo. Entonces, da su nombre, da sus datos, y es un llamado de las últimas horas. Pongámoslo en el aire ahora. Hola, 911. Hola, ¿de qué localidad me habla? Comuníqueme con su supervisor. Señor, ¿tiene alguna emergencia en este momento? Sí, comuníqueme con su supervisor. Dígame, señor, yo soy quien toma las emergencias. ¿De qué localidad me habla? Marco Paz. ¿En qué calle está la emergencia? Yo estoy hablando de un complejo penitenciario. Bien, ¿de dónde, señor? Federal 2. ¿Cuál es su emergencia? Mi emergencia es que estoy tratando de comunicarme con el conmutador central de Policía Federal Argentina y no puedo tener acceso de ninguna manera. Y Bien. es inminente que allá me reciban la llamada. Bien, señor, pero ¿cuál sería su emergencia? Es de seguridad nacional. ¿Qué? Es una emergencia de seguridad nacional. Bueno, explíqueme a qué se refiere con una emergencia de seguridad nacional. ¿Qué es lo que Se lo pasa? puedo transmitir a usted. ¿Por qué no, señor? Porque yo no sé con quién estoy hablando. ¿Dónde está la emergencia, señor? ¿En qué localidad? Capital Federal. Bien, ¿en qué calle está la emergencia? La emergencia está en Avenida Belgrano y Ceballos. Bueno, ¿y cuál es la emergencia, señor? La emergencia sería
que puede haber una eminente detonación de explosivos ¿En dónde? en la puerta del Departamento Central de la Policía Federal Argentina. Bien, ¿y cuándo va a explotar esa bomba? No tengo la menor idea, ¿Y señorita. usted cómo sabe? Soy el ahijado del secretario general de la Policía Federal Argentina, señorita. ¿Y usted cómo sabe esta información, señor? Porque yo soy testigo de la causa en mi embajada de Rey de la muerte del fiscal Alberto Nigman, por eso. ¿Su nombre y apellido, por favor? Mendoza Horacio Enrique. ¿Usted de qué número llama? No tengo el número de este maldito teléfono público de este maldito puto pabellón donde estoy alojado. Bien, ¿en qué pabellón está? Módulo 3, pabellón 2. Sí, su DNI, por favor. 2764 464. Bien, ¿usted a quién Mi le... nombre es Mendoza Castro Horacio Sí. Enrique. ¿Quién le dio esta información, señor? No puedo dar esta información a usted. Bien, señor. ¿Y a quién le quiere dar Es esta una información? información real. Bien, ¿y por qué no puede dar esta información, señor? ¿Qué información? ¿Quién le dijo esto? ¿Usted cómo sabe que se Yo va a no pasar? puedo darle esta información Bueno, a corte y usted. transmito. Hasta luego. ¿Me hace entender esto, ministra? Si puedo entenderlo, así lo entendemos todos. ¿Qué creen ustedes? Bueno, amenazas telefónicas hay varias. Esta puede ser trazable, es decir, se puede saber si llaman de un penal, quién estuvo en el teléfono en ese horario, si existe o no existe esa persona. Así que lo que hay que hacer es seguir la trazabilidad de esta llamada, que lo hará el Servicio Penitenciario Federal, que ya lo estará realizando el Servicio Penitenciario Federal para saber la veracidad de esta persona y si existe, si no existe, si dio un nombre correcto o no correcto. Pero bueno, las llamadas de amenazas que no tienen concreción ocurren muchas veces de personas lógicas y muchas veces de personas ilógicas que no están en sus cabales. Así que lo importante en este momento es analizar la situación, ver que el Estado argentino y la Ciudad de Buenos Aires estamos dando respuestas claras, eficaces e inmediatas a las cosas que están sucediendo. Hoy tenemos las personas detenidas, las causas que se están reuniendo, es decir, se está reuniendo la causa de Bonadío con la causa de la bomba que le explotó a la misma persona que le iba a colocar en el cementerio, y esto es el hecho de investigación importante que estamos llevando adelante, y creo que haber tenido estas más 9 personas detenidas más, fueron 10 pero uno era menor, con lo cual se lo liberó, es un hecho importante. Perdón, ¿se lo desde liberó, la aunque es investigación. menor? Aunque es un intento de atentado. Bueno, era de los que estaban en la casa y tenía era menor y Está no. bien. Acá junto a nosotros está Marcelo Birmacher, que lo invitamos en realidad para otra cosa, para hablar de humor político. Ojalá que tengamos el tiempo para hablar al final del programa de eso. Marcelo Birmacher, yo estaba planteándome si era un atentado terrorista o no, o un atentado anarquista y no terrorista, porque, Marcelo, buenas noches. Perdón por vincular una cosa con la otra, pero yo te vi hablar con mucha valentía de lo que le pasó a tu hermano, creo que le pasó en Israel, y fue un atentado terrorista lo que sufrió tu hermano, la muerte de tu hermano, ¿no? ¿Me puedes poner en contexto para que entendamos todos, por favor? Me parece que son muy distintas. Muy distintas las cosas. De todos modos, el vínculo puede estar en la búsqueda de la muerte en sí, el deseo de matar y de hacerse matar como algo que se puede disfrazar de ideología, pero que en última instancia es el desprecio por la vida y la búsqueda de la muerte como un valor. Creo que la distinción clara es que en el caso del terrorismo fundamentalista islámico es un movimiento peligroso que pone en riesgo la libertad en el mundo y la vida de buena parte de la humanidad. Y a tu hermano lo mató, Lo mataron los palestinos fundamentalistas islámicos. Sí, lo atacaron a traición y a cuchillazos, como hacen todos sus ataques, y se hicieron matar porque los transeúntes, defendiéndose, los mataron de inmediato, como a casi todos. ¿En dónde fue exactamente, Marcelo? En la puerta de Iafo, en Jerusalén Oriental, en la ciudad vieja de Jerusalén. Por lo tanto, el contexto es distinto.
Está claro. Lo distinto es que lo de los anarquistas de la Argentina tiene una enorme proporción de imbecilidad, que se vuela a sí misma, se le vuela los dedos. Estamos hablando de personas básicamente estúpidas, además de peligrosas. Mientras que en el caso de los fundamentalistas islámicos palestinos tienen un compromiso con la muerte propia y ajena y la obsesión por matar judíos, que es una de las energías más irremediables de los últimos siglos. Y hablando de eso, acaban de detener a dos miembros del Hezbollah, Sí, Exacto. hay de una sí. organización terrorista Sí. que es Hezbollah y que estaban viviendo en Argentina. Hay dos hechos. Por un lado, hay dos detenidos, presuntamente ligados al Hezbollah, que esto viene una alarma de Colombia, de una persona detenida en Colombia. Estas personas figuraban dentro de la lista de contactos y bueno, hay una serie de pruebas. Esta es una investigación que lleva 8 meses y que lleva el juez Canicova Corral. Estas personas fueron detenidas, no se han dado los nombres ni los voy a dar. Hay otras 2 personas detenidas. No se conocen los nombres, porque yo los he leído. Usted no lo puede dar, pero yo los he leído los nombres. Bueno. Ok. Hay otras 2 personas detenidas. Hay otras 2 dos. personas detenidas, que son 2 hermanos, que hubo 2 denuncias. Una denuncia que hizo la DAIA a partir de una denuncia que la misma DAIA recibió y otra denuncia que ya tenía el juez federal Ramos. Estas 2 personas han sido también detenidas en estos días previos. Así que tenemos en este momento 4 personas detenidas con ciertas vinculaciones. Ahora habrá que hacer una segunda etapa indagatoria, ciertas vinculaciones y ciertos contactos con el Hezbollah. Y hablando pero también es importante decir, y por eso también dar tranquilidad, que en ambas investigaciones, que llevan bastante tiempo, donde hemos participado nosotros, la Agencia Federal de Inteligencia, y mucha información internacional que tenemos de distintas agencias internacionales, Estados Unidos, Inglaterra, Colombia, han trabajado Canadá, hemos logrado que estas personas estén detenidas. Y eso también es importante para la Argentina, mostrar que frente a situaciones de actos preparatorios podemos tomar la determinación de avanzar y detener a estas personas. Yo ahora iba a hablar con usted y a propósito de lo que dice del G20 y todos los preparativos del G20 y cómo puede impactar esto y lo que pasó con alguna información que dio Londres con respecto a los ciudadanos británicos. Pero antes, ¿cómo está reaccionando Lucía Salinas, Comodoro Pi, ante estas amenazas? ¿Qué es lo que se está investigando? ¿Cuáles son las últimas informaciones? Dale. Sí, Luis, porque mañana va a ser un día clave. El juez Julián Ercolini va a tomar indagatoria a todas las personas investigadas, detenidas en esta investigación. Algunos detalles sobre la causa que está a cargo del juez Julián Ercolini junto con el fiscal federal Jorge Vilelo. Hay un total de 14 personas detenidas. La salvedad, 12 de ellas están vinculadas a los sucesos ocurridos en el cementerio de La Recoleta y los otros 2 a lo que ocurrió en la casa del juez Bonadío. Los delitos investigados son intimidación pública y no se descarta también que se incluya tenencia de explosivos. Todos ellos van a declarar mañana. ¿Cuáles son las primeras medidas que ordenó el juez Julián Ercolini que tiene estas 2 investigaciones? A ver, porque es muy importante las primeras medidas, porque muestra el encuadramiento que le quiere dar a la causa, ¿no? Exactamente. Lo primero que decidió el juez Ercolini es que estas 2 causas se investiguen de forma conjunta. ¿Por qué? Y te hacemos la salvedad, porque sospechan que estos 2 hechos tengan vinculaciones y a la vez sean parte de una misma estrategia. Se ordenaron 2 allanamientos, uno en la calle Pavón al 2300 y otro en la calle Brasil 1551. Y además hoy el juez Ercolini ordenó una pericia conjunta de los elementos explosivos de ambos sucesos. Esto está vinculado con el primer punto que te mencionábamos, porque ¿qué quiere buscar el juez Julián Ercolini con esta pericia? Ver si hay similitudes en los materiales utilizados y en la confección de ambos explosivos
que fueron parte de estos sucesos ayer. Son las primeras medidas. Mañana los 14 detenidos van a ser trasladados a los tribunales de Comodoro Pi para ser indagados por el juez y por el fiscal Jorge Dilero. Gracias, Lucía. Facundo, prepárame la información de la famosa banda que podría estar vinculada o alrededor de esto. Y por favor, prepárenme la imagen, quizá la ministra sepa algo de esto, la imagen que revolvió Moró, que decía que era un policía y era un militante anarquista. ¿Me preparan? Primero los segundos, ¿sí? Entendido la producción, ¿no? Porque tenemos mucho material. Primero esa imagen y después le pido a Facundo que me muestre o que me adelante la información sobre la famosa banda que... Ahí está la... Bueno, yo ahora le voy a preguntar por el G20, pero ahí está la foto que revolea Moró, ¿no? Recuerda eso, ministra, ¿no? Sí, sí. Le adjudica esa imagen a un policía, le pone nombre, Héctor Olivera creo que era, decía que sucedía, que estaba sucediendo en ese mismo instante, no estaba sucediendo en ese mismo instante. Así es. Y después surgió la información de que no solamente no era un policía, sino que era un activista anarquista. Que estuvo detenido en una de las marchas de Maldonado. Que se llama Por Maldonado. José Antonio Sabugo, ¿no? Sí. Bueno, ¿puede tener que ver esta persona, José Antonio Sabugo, con esto que están investigando ahora? Bueno, en general los grupos anarquistas en la Argentina funcionan en esta modalidad de organización con modalidades de vida comunitaria. Todos viven en las mismas casas, en general son ocupas, y es totalmente posible reunir a todos ellos en base a la misma organización. Hoy en el allanamiento que se hizo ayer en la calle Pavón había varios, luego en los otros 2 allanamientos que se hicieron, en la calle Brasil no se encontró material, pero sí en la calle Murillo se encontraron también elementos para realizar explosivos y explosivos similares a los que se encontraron en el Village cuando se estrenó la película sobre la película que hizo Agustina Macri, la hija de Macri. Sí, exactamente, sí. el mismo sobre tipo... la militante anarquista que estaba... Sí, bueno, en ambos casos, en los casos de las 2 películas que hubo, tanto la de Maldonado como la de la hija de Macri, de la anarquista que se fue a vivir a Italia, en ambos casos los anarquistas salieron en contra de esas películas, de que se institucionalicen sus vidas o sus organizaciones. Y la versión de Analía Salcedo, la persona que puso la bomba en el cementerio y que perdió 3 dedos y que está delicada en este momento, ahora es anarquista pero que estuvo vinculada a la Cámpora, ¿es cierto? No tengo esa tiene información. No, es decir, me parece que no tiene ningún sentido vincular a una familiar que es tía de ella, que sí es militante peronista, con la sobrina. La verdad es que no me parece muy bien. De ninguna manera razonable. Me lo estamos hablando y Eduardo Feynman me planteó el dato, yo no lo tenía y pensé que era un dato desde la información que tenemos nosotros, la investigación que se está haciendo, es una militante anarquista. Antes que le pregunte por el... Y los anarquistas también son profundamente antikirchneristas. Antikirchneristas, claro. Son profundamente la tía decía antisistema. Claro, digamos. que tanto Macri como Cristina son como... Es como que da lo mismo, no hacen una distinción de ese tipo, sino que pueden ir en contra inclusive... Fueron en contra también de la película que hizo la hija. Sí, de Cristina Kirchner, Florencia Kirchner, que es la película de Maldonado. La película de Maldonado. Yo le voy a preguntar por el G20, pero Facundo, ¿me hablas de esta banda que también está integrada por anarquistas y que tuvo entre los responsables a alguien que mató a un baterista de un grupo que se llamaba Super Uva? Super creo, Uva, ¿no? exactamente. Adelante, Facundo, dale. El crimen fue muy conocido en su momento. Esta banda se identifica como los Ovelos. Es una violenta banda anarquista para enrolarlos de alguna manera, aquellos que más o menos... Los Ovelos porque paraban cerca del obelisco, ¿no? Claro, han estudiado un poco la conformación de estos grupos. Se reconocen ellos mismos en distintos foros y páginas como punks, veganos, anticapitalistas. Y vos mencionabas recién, Luis, el crimen de Juan Ledesma. Sí, estamos hablando de el baterista de la banda punk Super Uva. Ocurrió en una madrugada de febrero, en un bar en Quilmes. El autor, Ariel El Largo Cristian Genés, vivía justamente en la casa de la calle Pavón,
con otro de los miembros de los Obelos. En su momento, esa muerte, ese crimen, quedó enrolado como una historia policial más, como una de las tantas que a veces nos toca contar en los noticieros. Sin embargo, después con el tiempo se empezó a entender que había algo más detrás de esa muerte, y posiblemente lo que había era los primeros datos que empezaban a surgir de esta organización de los llamada Los Obelos, que hoy los entendemos aún más que cuando mataron al baterista de Super Uva. Ministra, alerta G20. ¿Cómo puede ver el mundo Quisiera esto? Sí, por agregar favor. a lo que dice Facundo. dijo Facundo, que 2 de las detenidas en el día de hoy son las que intentaron separar a la novia del baterista y quedaron en la causa, pero no presas como quedó el asesino. Ah, el asesino quedó preso. Exactamente. Así que Muy bien. son realmente violentos y asesinos, además. Ministra, el G20, ¿cómo ve el mundo el G20 después de esto que pasó? ¿Y cómo lo debería ver? ¿Y qué tiene que ver lo que dijo el gobierno inglés? Tengan cuidado con lo que pueda pasar en Argentina. El gobierno inglés lo que dijo tenía que ver con una de estas causas que yo le conté antes respecto a 2 miembros, supuestos miembros del Hezbollah. Así que eso nosotros ya lo teníamos resuelto, ya estaba a punto de terminar la investigación, por eso la reacción que yo tuve con el gobierno inglés al haber planteado anticipadamente esta advertencia cuando ellos sabían que se estaba terminando de resolver, pero que faltaban algunos elementos de investigación para poder hacer los allanamientos y detener a estas personas. Pero esa fue una investigación que nació en la Policía de Colombia. Y que tanto la Policía de Colombia como Estados Unidos sabían de todo esto, pero ninguno hizo una advertencia pública. Por eso que nosotros, como estábamos trabajando, no nos pareció bien lo que hizo Inglaterra. Nosotros estamos totalmente preparados, hace más de un año que estamos trabajando para el G20. Sabemos que en el G20 se intenta generar espacios de violencia extrema y situaciones de caos y de desborde. Y por eso lo que vamos a plantear como estrategia es que en la Argentina todos aquellos que quieran pacíficamente, porque tienen una posición política e ideológica en contra del G20, lo puedan hacer, pero que nos ayuden. Nosotros les vamos a plantear una estrategia de trabajo conjunto para que las organizaciones políticas, las organizaciones sociales o gremiales que quieran estar en contra del G20 lo hagan, pero que nos permitan hacer un trabajo para aislar absolutamente a estos grupos violentos que en las últimas manifestaciones, inclusive ayer, los hemos visto tirando piedras. Inclusive en la manifestación de ayer, la policía de la ciudad detiene a 4 y la gente que estaba alrededor permite la detención de las 4 personas. Muy importante. Que nuestra estrategia es que la mayoría de los que quieran movilizarse lo hagan. Vamos a plantearle algunas medidas que nos parecen inteligentes para este momento y poder aislar a los que puedan tener una conducta mucho más violenta. Esa va a ser la estrategia. Y por supuesto que la ciudad, va a estar. Nuestra recomendación es que usen el fin de semana largo para irse, que se vayan el jueves, porque la ciudad va a estar muy complicada, porque las medidas de seguridad son muy fuertes. Y las decisiones que vamos a tomar, si existe violencia, van a ser decisiones inmediatas porque no lo vamos a permitir. ¿Usted está recomendando a la gente que se vaya de la ciudad y que si hay algún tipo de... Sí, porque va a haber muchas zonas vedadas, va a haber zonas donde no se va a... O sea que no va a haber espacio para juguetear, para hacerse el loco, digamos. Bueno, nosotros estamos absolutamente preparados y con muchísima fuerza de seguridad en la calle, tanto las fuerzas federales como la policía de la Ciudad de Buenos Aires, la policía de la provincia, y vamos a tener un operativo muy fuerte. Ministra, antes de despedirla, usted ha tenido siempre una discusión fuerte dialéctica dialéctica y no sé si llegó a lo judicial, con Moyano. Nosotros tenemos una entrevista exclusiva, vamos a ponerle un minuto solamente, un adelanto de una entrevista exclusiva que Hugo Machiavelli logró con Bebote Álvarez, con nuevos elementos
para la causa de asociación ilícita que en este momento involucra también a Pablo Moyano. Hugo Machiavelli, hagamos escuchar esto, preguntémosle a la ministra y sigamos. Dale. Luis, es una entrevista que Pablo Moyano nos consiguió desde la cárcel. Que Pablo Dice Moyano no, que Bebote Álvarez. Perdón, Bebote Álvarez sobre Pablo Moyano. Dice que tiene una carta, un último elemento judicial que lo compromete y que lo va a usar en la justicia en los próximos días. La entrevista completa la vas a escuchar y ver en la cornisa, pero esto es un minuto muy importante que alcanzamos a cortar para 4 días. Ahora, dale. El fideicomiso que se firmó y que está en el juego de Armena es un fideicomiso de publicidades. No es un fideicomiso de pase de jugadores, de entrada, de plata en negro, de un montón de cosas que la van metiendo ahí. ¿Y el fraude incluyó la venta de jugadores, o sea, el negocio de los jugadores también? Y pase de jugadores ahí se metió también. Y el de Cuesta, por ejemplo, es uno. El de Cuesta, por ejemplo, Julito Grondona lo vendió al club en 2,5 millones de pesos y en el balance del club figura que Independiente por el otro 50% del pase pagó $800.000. O sea que se llevaron $600.000 en un pase. Con un año de investigación y con el poder que tiene esta gente de los Moyanos, logré que hoy acá esté realmente imputado el verdadero jefe de la asociación ilícita. ¿Quién es? Pablo Moyano. Pablo Moyano es el jefe de la asociación ilícita junto con su papá. Todos los contratos que se firmaban con el fideicomiso de publicidades y todas esas cosas, y empezó a hablar con Yoyo Maldonado. El secretario del club. El secretario del club. El 7 de espada, el verdadero 7 de espada. Porque el ancho de espada, el ancho de espada es Hugo Moyano. El ancho de basto es Pablo Moyano y el 7 de espada es Yoyo Maldonado. No es Norainaki. En todo caso, a Norainaki, si le tenemos que poner un apodo, sería el 7 de oro. Porque tiene una joyería. Estoy esperando que me den la garantía de la justicia para aportarlo. ¿Papeles firmados por quién? ¿Por Moyano o algo así? Por Moyano y por el secretario general. ¿Que no aportaste todavía a la justicia? Yo no lo aporté. Es la última carta que tengo. ¿Puedo saber papeles sobre qué? ¿Algún convenio de colaboración o de arrepentido o de lo que sea? ¿Papeles que prueban qué? ¿Que los Moyano qué? Que tenían vínculo conmigo. ¿Esos papeles son una prueba? Una prueba que la tengo para cuando la justicia me dé las garantías necesarias. ¿Papeles que muestran contrato de Moyano con quién? No son contratos. La nota completa la vamos a ver el domingo en la cornisa. Aclaramos esto. Nosotros le tuvimos que hacer una nota telefónica porque el juez Carsoglio no nos dio permiso para la entrevista que nosotros queríamos hacerle dentro de la cárcel. ¿Por qué hay tantos elementos si los jueces le tienen miedo, algunos jueces, algunos fiscales le tienen miedo a Moyano, ministra? Bueno, en primer lugar, el que debe decir quién es el jefe de la asociación ilícita es el juez. Sin duda que es una oportunidad que el juez pueda tomar a una persona que quiere colaborar como colaborador o como arrepentido para ir siempre, el arrepentido tiene que dar información que vaya a descubrir quiénes son los que tienen más responsabilidad que él. Así que imagino que estará el juez evaluando esa posibilidad. Muchísimas gracias por haber venido. No, muchas gracias. Bueno, brevísima pausa y me pongo a conversar con los invitados. Tengo que pedirle disculpas de antemano, pero bueno, las consecuencias de los actos de las últimas horas ameritaban que tuviéramos esta entrevista mano a mano y profunda con la ministra de Seguridad. Los Haroldos, vinos finos con Ángel. Los Haroldos State, más de lo que esperás. Los Haroldos State, mucho más de lo que esperás. Los Haroldos, vinos con Ángel. Diego Borgal, no hay que minimizar lo que pasó. En absoluto, en absoluto. Como hablábamos, como hiciste vos la editorial y hablábamos a la mañana, hay una serie de hechos de los últimos tiempos, los últimos años. Al menos este año habíamos detectado no menos de 7, no todos con esa difusión, que tienen este patrón. Creo que hay en la sociedad argentina una violencia que no hemos analizado, no hemos exorcizado, no hemos
procesado que viene en parte de violencia política, mucha violencia social. Estos hechos, a diferencia de los grupos terroristas en el mundo y que hemos tenido en Argentina, algunos dicen que es terrorismo callejero, esto es un terrorismo inorgánico, un terrorismo de poca organización. Pero es terrorismo. Sin duda. ¿Por qué? Porque primero por utilizar el terror como un hecho en sí mismo, ¿no? Es decir, como hablábamos también, no solamente son la cantidad de víctimas que genera el evento directamente, sino sobre todo la conmoción que se busca generar con ese evento. Para hoy, las redes, internet, les permite este tipo de pseudogrupos o pseudoestructuras inspirarse, obtener información, copiar prácticas, difundir. Y sin duda que la ocasión del G20 ofrece una vidriera para buscar esa conmoción, pero como decíamos, esto excede el G20 y es para preocuparse. Hay en la sociedad argentina niveles de violencia social y política que están debajo de la alfombra y que cada tanto aparecen, a veces no les damos importancia. Hay que darle la importancia necesaria. Gorgal, de nuevo mis disculpas, pero se quedan unos minutos más. Yo venía a hablar con Marcelo Mirmagel de humor político y de un disparador que tiró el otro día Juan Acosta. ¿Por qué el kirchnerismo se puede burlar y divertirse con todo y uno no puede hacer humor con el kirchnerismo? Yo te voy a poner unos videitos si tenemos el tiempo y después lo voy a escuchar a Marcelo y pedirle disculpas de nuevo por el poco tiempo. Pero antes, Petrilac creó Danske, la mejor protección para tus maderas de climas extremos. Ahora vas a trabajar menos, fácil de mantener y sin lijar. Es transparente, resalta la veta y decora con colores muy naturales. Danske, la mejor calidad y duración del mercado. Petrilac protege tus maderas, vos las disfrutás. Danske, para proteger tus maderas al exterior, sin lijar, fácil de mantener, seca rápido y dura más. Danske de Petrilac. Poneme, aunque sea un poquitito del remix de Casero y el Flan. Y después lo levantamos en el aire. Somos un poco de prolijos, mala mía. Espero mantener la línea narrativa y que vos entiendas. Pero esto es el sumum del humor con el que nos podemos reír todos. Dale. Papá, queremos flan. 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 Bueno, y sigue, y queremos flan, papá. Pero después está Verónica Llenas, muy divertida. A mí me divierte, a otros no le divierte tanto, porque es un humor que está en el borde de... ¿Lo tenemos? Mirá. Ginás, cuca fracasada, si fue tu jefa y te quedaste sin frazada. Viviste años de la teta del Estado, sos mediocre, tortillera, drogadita, vieja chota, te cuca, come caca, cucaracha, meretriz. Malatriz, sos malatriz. Choriplanera, te llenaste la papada con la de cada canada, te burlaste deliciado. Esto está bueno porque se ríe de ella misma. El otro día pusimos unos videitos donde estaba riéndose de la parálisis de la silla de ruedas de Gabriela Michetti. ¿Qué? Algunos pueden decir, che, no te metas con ellos. Otro dice, bueno, hago humor con eso. Ella se ríe de sí misma también. Filosa. A mí me divierte, te confieso. Y después está algo de Juan Acosta, ¿no? Exclusivo para nosotros fue. ¿Lo tenemos? ¿Lo ponemos? Bien, chicos, vamos. Yo viajo en colectivo, el auto general que viajan los amigos que van a laburar. Bolsos y milanesa y mucho manosear. Casé de Julio Iglesias, carnet de identidad. Yo viajo en colectivo y ya no aguanto más. Me tomo un tubo y sigo. Mi destino es llegar. La Ferré de Bursaco, Avellaneda, Castal. Crovara hasta el Bajo siempre se viaja mal. Yo viajo en colectivo y ya no aguanto más. Me tomo un tubo y sigo. Mi destino es llegar. Hay un humor político para algunos y para otros no. Tenemos poco tiempo. Segundos, perdón de nuevo. No, durante el kirchnerismo, me acuerdo que cuando invitábamos a actores a el programa de La Nata, cuando yo era guionista del programa, había muchas negativas por miedo, y lo decían directamente. Incluso algunos personajes relevantes que no eran kirchneristas, pero tenían miedo de venir y les daba miedo especialmente que nos riéramos del kirchnerismo. Los monólogos les daban más miedo que los informes. Los sketches, sí. Eso era lo que más irritaba al poder de turno. De esto?
política La risa es muy inquietante para los autoritarios. Le tienen más miedo de lo que realmente representa. Eso es algo interesante. El kirchnerismo, a diferencia de Perón, que era bastante inteligente con eso, que decía, cuando los medios los teníamos a favor, perdimos, y cuando los teníamos en contra, ganamos. El kirchnerismo le daba mucha más relevancia a los medios que la influencia real que tenemos en la población. Marcelo, agradecido. Esta es mi novela de humor político, sí, justamente. Siempre lo decís. Esto tiene humor político, es divertida y además yo la recomiendo. El rescate del Mesías. Perdón a todos por el tiempo. Buen fin de semana para todos. 20:30 en La Cornisa. Va a estar Nelson Castro el domingo que viene. Vamos a analizar estos atentados que concluimos que son terroristas y vamos a poner completa la nota con Bebote Álvarez. Domingo 20:30 en La Cornisa. Gracias por estar, ¿eh? Quédense viendo a Luis Novarezo con su entrevista. Chau.